Bien, entonces vamos a partir con la modelación de estructura de una de las viviendas de ustedes. Pero hoy día básicamente vamos a trabajar en la planta de fundaciones. La idea es desarrollarla completa, incorporar los ejes, los niveles, los elementos de hormigón y la armadura que puedan tener, digamos. Y luego vamos a extraer información desde esa información. Bueno, mi nombre es Cristian López Olivari, soy arquitecto de formación base. Y trabajo en realidad en una universidad acá local, la Universidad Católica del Maule, en la Facultad de Ingeniería hace 14 años ya. Y estoy a cargo un poco de la línea BIM de esa facultad. Entonces me pidieron en el fondo poder desarrollar esta materia directamente con la empresa Malpo y es lo que vamos a compartir el día de hoy. Básicamente hoy día el objetivo es poder modelar y armar la fundación de una de las viviendas de ustedes. Vamos a usar el software Revit de Autodesk y vamos a usar, digamos, 4 puntos. Primero vamos a configurar la plantilla de estructura, vamos a insertar fundaciones, vamos a hacer el armado de esas fundaciones y vamos a extraer datos tabulares a partir de la armadura. O sea, vamos a listar ahí la cantidad de barras por longitud, kilos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, dentro de lo primero que vamos a ver, vamos a hacer una inserción, en este caso una referencia. Vamos a configurar las unidades de la plantilla. Vamos a trabajar los ejes y niveles. Funcionan similar a lo que hicieron ya con arquitectura. No sé si todos ya están al tanto de eso. Perfecto. Entonces, la idea es que tanto los niveles del modelo de arquitectura como los niveles de estructura sean idénticos y en el fondo puedan después conversar para los temas de coordinación. Vamos a revisar 3 tipos de fundación: cimientos aislados, cimientos bajo muro y cimientos específicos por perímetro. En el fondo, y vamos a editar la forma y vamos a desarrollar, digamos, el elemento un poco más personalizado. Y vamos a cargar también algunas vigas o cadenas de amarre inferior de sobrecimiento. Luego vamos a pasar al tema de las armaduras, vamos a definir los recubrimientos normativos para los distintos tipos de configuraciones y vamos a incorporar alguna armadura, en este caso, básicamente en el sobrecimiento probablemente, ¿no? Y a partir de eso vamos a traer una tabla o algunas tablas de planificación, cantidades respecto a la información que tengamos, que logremos armar en el modelo, ¿cierto? Y en este caso lo vamos a exportar a Excel, por ejemplo, para poder seguir trabajando con la información. Entonces, eso, básicamente vamos a ocupar estas par de horas. Bien, entonces vamos a abrir el programa. En el proyecto nuevo, ¿Sí? ¿en qué archivo de plantilla construcción o estructural? Estructural. Vamos a partir de... Enredo 27. No sé si podemos compartir el archivo base para que los 3 los tengamos, para trabajar sobre la misma información. Tengo lo limpié aquí un poquito así. ¿Me lo pasa aquí? Ya. Eso. ¿No tengo 9 kilos tampoco? ¿Mm? ¿Tampoco? ¿No tengo 9 kilos? Sí, aislé la planta de fundaciones solamente para poder trabajar con ella
en este caso. Bien, entonces nos vamos a ir a... Claro, en este caso, al verificar las unidades, está en centímetros. Bien, entonces, en este caso, vamos a generar un nuevo modelo. ¿Ya? En este caso, se define como proyecto, pero un modelo, en este caso, de especialidad. Y dentro de la plantilla base que vamos a utilizar, vamos a seleccionar la opción de plantilla estructural. Está ahí en esa. Aceptar. Ya, bueno, me imagino que ya vieron un poco la configuración del navegador de proyecto, las propiedades de los objetos que se insertan, ¿cierto? Que se pueden ir editando las características y los parámetros que tienen, digamos, y cada uno de estos elementos corresponden a las vistas de alzado, ¿ya? La cual, ¿cierto? Yo determino en ese punto, digamos, dónde estoy visualizando el objeto. Entonces, me interesa poder, en el fondo, definir los ejes y los niveles que vamos a utilizar para armar la fundación de la vivienda, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vincular o insertar, ¿no?, el plano. Vamos a revisar, digamos, que estén algunos parámetros. Lo primero, siempre, ¿no es cierto?, nosotros nos vamos a las unidades con UN o bien en gestionar. También podemos irnos aquí a configuración y en configuración, ¿cierto?, tengo la opción de modificar o personalizar las unidades del proyecto. En este caso, dado que la plantilla o el archivo en CAD visualicé que estaba en centímetros, vamos a homologar esa unidad, ¿cierto?, con 2 posiciones decimales. Vamos a usar agrupación de cifras para poder separar los decimales y la agrupación de miles, con la segunda alternativa acá abajito, la que dice puntos para los miles, coma para decimales. El área igual, 2 posiciones decimales, metros cuadrados, usar agrupación de cifras, aceptar. El volumen ya estaría ok, usar agrupación de cifras. Los ángulos también, las pendientes, generalmente nosotros las trabajamos acá como porcentaje. Entonces vamos a definir ahí porcentaje. Pendiente, sí. Sí. En el caso del recurso económico, ¿cierto? Nosotros no tenemos decimales, de hecho estamos redondeando los pesos. Y aquí no es necesario, digamos. Y densidad de masa sí interesa, ¿cierto? Los
kilos por metro cúbico. Ya, entonces ahí tenemos una primera configuración base de las unidades de la plantilla, ¿ya? Entonces en base a eso nosotros deberíamos trabajar. Yo no sé, ustedes en el caso de modelo de arquitectura, no sé si insertaron planos de CAD, elevaciones, Sí. planta. Ya. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo acá, vamos a insertar el plano en la plantilla. Entonces en eso debemos irnos al nivel donde queremos insertar, en este caso voy a chequear en el alzado. ¿Cuáles son los niveles que tengo disponibles? Bueno, tengo 2 niveles de planta. ¿Ya? Bueno, luego vamos a configurar esa condición. Ya. Nos vamos entonces a nivel 1. Y en este caso vamos a ver bueno, hay varias formas. Una es insertar directamente, ¿no es cierto? Importar el archivo CAD. O si necesito modificar la base, la fuente, puedo ir a vincular un CAD, ¿no? En este caso, probemos con importar el archivo CAD. En este caso, vamos a ir a buscarlo. Mantener los colores de los layers, las capas, todas las capas que estén o las visibles. Unidades de importación, puede ser autodetectar o usar centímetros, en este caso ya lo tenemos definido. Lo vamos a colocar en nivel 1. Y vamos a usar origen a origen, o sea, del punto 0 al punto 0 que está acá. A veces se generan algunas complicaciones en eso, pero vamos a ir probando hasta que podamos insertarlo, ¿ya? En este caso ya tenemos la información de base, ¿ya? Que es lo que interesaría poder insertar. Entonces ese es el primer paso. No sé si todos estamos ahí. Perfecto. Entonces vamos a chequear que efectivamente, ¿no es cierto?, las medidas correspondan. Entonces tengo 560, entonces me voy acá puedo agotar o bien puedo ir a medir y vamos a verificar, ¿no es cierto?, que eso sea correcto. Ya, estamos bien. Entonces ahí verifico en la línea verde, ¿no es cierto?, que están los cimientos y luego, yo desconozco el detalle de la vivienda, pero ¿tienen un muro de hormigón hacia arriba? ¿Tienen sobrecimiento? Tiene una fundación de 40, después hay un sobrecimiento de 20, que es en el eje, que ahí se ve como la... Ahí está el detalle. Ya, sí, porque hay algunas que tienen muro de hormigón completa. Y sobre el sobrecimiento, que parece de 20, hay un muro de hormigón de 15. Ya. No, mentira, de 11. De 11. Ahí sí, ahí se agregan los revestimientos. Aquí aparece el sobrecimiento de 10. Sí, el mismo peso que el muro. Es como que el muro estuviera en el cimiento. Ya. ¿Sobrecimiento? Sí, es como si fuera todo. Sí. Entonces, por ejemplo, acá verificamos efectivamente, pues hay 20, tenemos 20 de sobrecimiento y tenemos 60 de cimiento. Entonces, podríamos considerar esos niveles, los podríamos agregar en el fondo para trabajar con ellos y tenerlos ahí a la mano. Bien, entonces, seguidamente a ello, la segunda, digamos, situación que vamos a generar es generar aquí los ejes del proyecto, ¿ya? Lo mismo que en arquitectura. ¿Ya? Nosotros aquí nos vamos a ir a referencia, ¿cierto? Y vamos a trazar rápidamente los ejes del proyecto. Ya los tenemos acá, entonces vamos a básicamente a trabajar
sobre la misma información. Por un tema de visualización, ¿no es cierto? Dado que se ve ahí demasiado grande, puedo modificar la escala, digamos, de esta vista, ¿no? Para acercarme un poquito más a lo que está como base, ¿no? En este elemento voy a editar al tiro la posibilidad, ¿no es cierto?, que se visualicen ambos extremos, ambas burbujas, a ambos lados. ¿Dónde fue eso? Selecciono el eje. Hola. Selecciono el eje y acá en editar tipo, en este caso la rejilla de burbuja, acá al activar, a tener ambas casillas activas, ¿no es cierto?, voy a dejar visible ambos extremos de burbuja. Si necesito que una en particular no esté presente, puedo desactivar individualmente haciendo clic sobre el casillero que está al costado de la burbuja de eje, ¿ya? Este es un eje. Es el eje 1. Eso era la arquitectura, estructura, rejilla. Claro, por ejemplo, acá voy a abrir el plano, porque no visualizo ahí las letras o los números, pues que no estén. No, sí, del A a la E y del 1 al 3. Ya, entonces van en sentido inverso. Las letras, o sea, los números arriba y las letras. Letras horizontales, números verticales. Perfecto, ahí están. Tengo el 1, 1, 3, 1, A, B, C, D. Ya. Entonces, fíjense lo siguiente, ahí partimos con el E, perdón, terminamos en el E y partimos en el A. Entonces vamos a generar aquí la letra A. Vamos a sobreescribir la letra A. Lo que hicimos fue abrir el programa y hay un archivo de base que insertamos, igual que lo hicieron en la arquitectura, lo insertamos en el nivel 1. Pero previamente configuramos las unidades de la plantilla en centímetros para que no hubiera problema de compatibilidad entre los dos archivos, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar generando el segundo eje, el eje B, el eje C. El eje C está en el marrón. Ah, es pequeñito ahí. Sí, está en El eje C, el eje D y el eje E. Fundaciones. Ya. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos una referencia, ¿cierto?, en nuestro modelo de estructura respecto de dónde vamos a situar los elementos que vamos a ir insertando. ¿Ya? Luego, vamos a hacer lo mismo en el otro sentido, con la diferencia que acá tenemos el eje 1. ¿Ya? Aquí hay uno cortito, que es el 2. Si ustedes se fijan, en este caso, este eje 2 voy a apagar, ¿no es cierto?, la burbuja del extremo superior. O hago clic ahí, deselecciono el tick que está encima. El eje del pareo, a fondo, entiendo que sería el eje 3. Luego tengo, bueno, hay un espejo acá, es 2 y 1 nuevamente. Entonces aquí tengo una dificultad en términos de que en Revit, cuando ya ocupo el 1 queda, por así decirlo, tomado. Entonces vamos a tener que buscar aquí un nombre alternativo como 1 prima o algo por el estilo. O 1A. Si no le pones 0,2, ahí vas a activar. También.
Y acá cerramos con sería el 2. Ya. Entonces ya tenemos la grilla de referencia, ¿no es cierto?, en el nivel. Si yo me cambio y me voy al nivel 2, ¿no es cierto?, ya visualizo la información que hemos generado en la planta del nivel 1. ¿Ya? Entonces, teniendo ya este trazado, ¿cierto?, y tomando en consideración la sección de la fundación, que está generada acá en el plano, vamos a ajustar, ¿no es cierto?, a partir de este nivel, que vamos a considerarlo como el nivel de referencia, el nivel 0, vamos a hacer otro nivel a menos 20 y un segundo nivel a menos 80 respecto del nivel 0 que tengo ahora. ¿No? No sé si todos ya vamos bien. ¿Sí? Perfecto. Entonces nos vamos ahora a la vista de alzado. Y vamos a tomar alguna vista cualquiera. Por ejemplo, la norte. Bueno, voy a corregir aquí un poquito la posición de los niveles, ¿ya? Arrastrando los cabezales. Y también en editar tipo vamos a activar el símbolo extremo para visualizar la burbuja del nivel respectivo. Ya, entonces, en este caso, lo que vamos a generar es otro nivel. ¿Ya? Acá mismo en estructura, referencia, esto vamos a generar un nivel que va a estar a 200. A 20 en realidad. Ya, aquí van a quedar topados. Lo voy a trazar primero y después le voy a dar la distancia. Entonces, en este caso, va a estar a 20. Y voy a generar un segundo eje, ¿ya? Perdón, nivel, que va a estar a menos 60. Entonces, en este caso, ahí tenemos 60. Podemos, obviamente, modificar un tema de vista solamente. Vamos a quebrar aquí para poder leer la información. Vamos a generar el quiebre acá. Ya, entonces este es el nivel base del sobrecimiento y este es el nivel base del cimiento. Ya, ustedes pueden nombrarlo. Hola. Hola. Sí, por favor. No. Ya. Bueno, obviamente si modifican el nombre acá dentro de los niveles que ya tienen en el navegador de proyectos, también van a aparecer con ese nombre. ¿Ya? Ya.
Perfecto. Entonces ya tenemos la posibilidad de empezar a insertar nuestros elementos. Ahí yo pasé hacia abajo de los nuevos niveles el extremo de los ejes para que puedan aparecer también, ¿no es cierto? O los podamos visualizar en la vista respectiva, ¿ya? Entonces tenemos ahí el armado básico de nuestra grilla de inserción de elementos, ¿ya? Vamos a corregir un poquito solamente por el tema de visualizar los niveles apropiadamente. Ya. Bien. Entonces, ahora ya estamos en condiciones de poder trazar nuestros elementos, ¿ya? En este caso nos vamos a ir al nivel superior y vamos a ir insertando los elementos. En este caso vamos a partir aquí en sobrecimiento para generar la fundación. Entonces nos vamos a ir al nivel de sobrecimiento, ¿ya? En este caso buscando el subyacente me aparece vinculado ahí también el plano, ¿ya? Si reviso el nivel 1, perfecto, y sobrecimiento también. Ya, entonces aquí en la pestaña cimentación, bueno, tenemos tres alternativas, ya en este caso visualizo que no tenemos fundación aislada, pero podríamos eventualmente, ¿no es cierto?, hacer clic en esta alternativa, ¿ya? Y podemos definir acá el tipo de pollo o fundación o dado de fundación aislada que necesitemos insertar en el proyecto, ¿ya? Y aquí le vamos a dar el nuevo nombre al tipo de fundación y podemos también modificar estos parámetros, ¿ya? De anchura, digamos, o espesor y altura, ¿ya? Y en ese caso, simplemente lo que hacemos nosotros es insertarlo en los puntos que necesitemos, ¿ya? Y se generan en forma automática. Ya, no es el caso. La segunda alternativa, ¿ya?, es cuando yo tengo un muro desarrollado, ¿ya?, y necesito, ¿cierto?, a ese muro en particular asignarle una fundación corrida, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto?, automáticamente nosotros ya tenemos ahí el elemento inserto, ¿ya? También se puede editar, ¿no es cierto? Yo puedo desplazar los extremos, ¿ya? Pero podríamos decir que tampoco es el caso exactamente, digamos, que tenemos acá, ¿ya? Entonces, igual ustedes ya saben que ese elemento se puede editar, ¿no es cierto?, en cualquier minuto, podemos duplicar, ¿no es cierto?, cambiar el nombre del elemento y podemos modificar sus parámetros en cuanto a dimensionamiento, ¿no es cierto?, en las propiedades del tipo, ¿ya? Pero lo que sí nosotros vamos a desarrollar, en este caso, es vamos a hacer al tiro el cimiento completo, ¿ya? Entonces vamos a utilizar una tercera alternativa de cimentación que es más personalizada. Nosotros vamos a generar el perímetro, ¿ya? También lo podemos ocupar para hacer, digamos, un elemento específico, una losa distinta, digamos, al suelo estructural, ¿ya? Pero vamos a utilizar en este caso ese tercer elemento. Entonces nos vamos a ir al nivel de sobrecimiento. Vamos a indicarle acá una cimentación de losa y vamos a dibujar. Primero vamos a editar tipo, duplicar, y le vamos a indicar acá como nombre del tipo es un cimiento 40
60, si no me equivoco. ¿Sí o no? Sí. Sí, porque estamos en la cuota de sobrecimiento. Sí, es que lo hace de ahí hacia abajo. Ah, ya. Ya, perfecto. Y acá tenemos la posibilidad de editar la construcción de ese elemento y fijar acá el espesor o la profundidad, ¿no es cierto? En este caso serían 60 centímetros. ¿Ya? Nosotros configuramos nuestra plantilla en centímetros en este caso porque el plano base estaba en centímetros. En este caso podemos como material también definir el tipo de hormigón. Si es que no es ese, podemos tomar ese elemento de base, podemos duplicar el material, ¿ya? No sé si saben qué calidad de hormigón será ese. ¿Mm? Hormigón de fundación H15. ¿Ya? Y otro aspecto también interesante es que cuando yo modifico las características, los parámetros, ya sean gráficos o físicos, ya para no afectar el otro material del cual yo hice la copia, digamos, ya voy a cliquear en este icono que dice duplica este elemento. ¿Ya? De esa forma, lo que hacemos es aislar los datos que yo tengo en este nuevo material respecto del base que yo he generado. Entonces, también yo puedo entrar aquí a los parámetros de información, ¿ya? Dentro de esto aquí, ¿no es cierto?, podríamos indicar algunos datos de interés para, ¿no es cierto?, el componente de fundación, ¿ya? ¿Dónde duplicó el material? El material, hago clic, en este caso me tomé, dado que ya existía como material en la biblioteca por defecto, ¿no es cierto?, hormigón. Entonces tomé uno de los que venían por defecto, con el botón derecho del mouse, le indiqué duplicar. ¿Ya? Entonces, luego en ese elemento duplicado le cambié el nombre, es decir, ese material que está asociado a ese tipo, yo ahora lo puedo listar y lo puedo aislar como hormigón de fundación respecto de otros materiales que tenga en el modelo. ¿Ya? Y aquí lo interesante es que podemos agregar algunos parámetros del punto de vista físico del material. ¿No? ¿Eso también hay que duplicarlo? Claro, lo que pasa es que toma la plantilla por defecto que trae el material de base. Entonces yo muchas veces voy a necesitar o voy a tener otros datos distintos respecto de otro tipo de hormigón. Entonces, al duplicar acá el elemento, yo puedo escribir o modificar estos datos sin afectar el anterior. ¿Ya? ¿Solamente en físico y térmico? No, en todos los elementos. Lo que pasa es que acá tengo la información genérica. ¿Ya? Aquí yo puedo describir, puedo incluso indicar un valor, un costo por unidad, que en realidad como este no es un programa de cubicación directamente, no está definido exactamente a qué corresponde el costo, pero si yo quisiera asociarlo a metro cúbico, podría acá indicar esa relación, como también, ¿no es cierto?, vincular a lo mejor el proveedor, la página web, alguna ficha técnica. Luego, no, es información general. Ahí yo escribo libremente, digamos, la información que he necesitado vincular a ese material en particular que corresponde en este caso al cimiento del proyecto. Luego tengo esas dos ventanas que son básicamente visuales o estéticas. ¿Ya? Acá yo lo que hago en el fondo en gráficos es asignar un color plano, ¿ya?, para visualizar en baja resolución, en colores coherentes o sombreados, por ejemplo, que están acá abajito. Cuando tengo esa visualización, ¿cierto?, lo que voy a ver yo es ese color plano con ese patrón de superficie, ¿ya? Y cuando secciono el elemento, ya también puedo asignarle un patrón o un color distinto. ¿Ya? En cambio, el aspecto, ¿ya?, tiene que ver con la vista en alta, digamos, cuando yo tengo la vista realista o hago el renderizado de la imagen o la vista de rayos, por ejemplo, y ahí ya necesito tener una imagen. Y en ese caso uno asocia
alguna textura o alguna imagen real del material, ¿no es cierto?, que permita visualizarlo, digamos, con un cierto grado de realismo o entender, digamos, qué tipo de material corresponde. Entonces, aquí yo cargo imágenes, entonces en el aspecto es una foto, una imagen en JPG que se carga sobre la superficie del elemento cuando lo visualizo en alta, en vista realista. Y después tengo esas dos otras carpetas que son ya datos tabulares que yo puedo listar, después traer como información desde el modelo, ¿ya? Hay parámetros físicos y hay parámetros térmicos. En el caso, no sé, de los muros en arquitectura, uno puede asignarle la conductividad térmica, por ejemplo, al elemento y evaluar el cumplimiento normativo del envolvente. Pero son datos que están asociados a material, ¿ya? Entonces, acá se regula toda esa información específica del elemento o del ejemplar, ¿no es cierto?, que en este caso corresponde al material de hormigón del cimiento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el... Bueno, no lo guardé. Entonces lo duplico. Entonces dijimos que era hormigón de cimiento H15. ¿Ya? Entonces, después vamos a ver que cuando saquemos información podemos filtrar los campos o por material o por tipo, ¿ya? Que son los nombres que nosotros les vamos dando a estos elementos que vamos insertando en la grilla tridimensional. ¿Ya? Entonces, esto es importante, digamos, el nombre que yo le genero acá, porque en el fondo cuando yo después listo los componentes dentro de todos los otros que existen en el proyecto, tengo que poder identificarlos y discriminarlos, digamos, o aislarlos para obtener la información específica respecto de los metros cúbicos de hormigón de un determinado conjunto o hacer la sumatoria de todos los hormigones que tengo en el proyecto, etc. Entonces ahí le damos a aceptar. ¿Ya? Entonces tenemos ahí un hormigón con un espesor de 60, una altura de 60. Le damos a aceptar. Entonces vamos a dibujar el perímetro, ¿ya? Línea de contorno. Vamos a seleccionar línea. Y en el fondo vamos a tener que pasar aquí por encima de todas estas líneas verdes que ya tenemos señaladas en la plantilla de base. Entonces ya cerramos el perímetro. Y podemos ¿ya? Entonces ayuda bastante tener, ¿no es cierto?, ya la plantilla en forma preliminar. Entonces ahí he generado un contorno, un perímetro, el cual va a contener este elemento, ¿no es cierto?, que tiene 60 centímetros de profundidad, ¿ya? Por, digamos, 40 centímetros de cinta, digamos, superior que tiene el elemento. Entonces, una vez que terminamos de generar ese contorno, lo que vamos a hacer es decirle OK, ¿ya? Entonces vamos a ir a visualizar este elemento y ahí ya tenemos, por así decirlo, la fundación trazada, ¿cierto?, bajo la edificación, ¿ya? Así de sencillo, así de directo y rápido.
Entonces, el contorno tiene 20, parece, en esa zona. claro, ¿Cómo se llama? la profundidad o No, la- y la fundación tiene 40. Pero lo pone igual, ¿cierto? Dentro del programa. claro. Sí, acá separamos Es decir, el contorno. esta parte que está aquí, en realidad corresponde solamente al elemento inferior, digamos, a ese cajón que está ahí. Claro. Esos 60 por esos Pero 40. disculpa, cuando tú dibujas el contorno, tiene que ser del ancho 40. ¿Sí? Claro, acá al insertar el elemento tengo 20 a cada lado del eje. Claro, entonces da 40, en este caso, en este nivel, ¿no es cierto? Si nosotros verificamos esa condición, si medimos la instancia que tengo, efectivamente, ¿cierto? Tenemos 40 ahí. Si hubiese habido un error de medida, ¿lo pone igual o ahí? Claro, lo que pasa es que nosotros podemos verificar esa dimensión. Como nosotros tomamos el plano base, que ya estaba, digamos, desarrollado con las medidas que corresponden, al momento de insertarlo, configuramos las unidades de la plantilla en centímetros, porque el plano, digamos, en este caso está desarrollado en esa unidad. Entonces ahí se genera, digamos, la empatía entre ambos elementos y yo puedo utilizar rápidamente, digamos, esta información para ir guiándome. Obviamente, si tengo alguna duda, siempre puedo ir chequeando y es lo que generalmente uno hace en términos de poder ir validando, por ejemplo, la distancia que tengo entre los elementos. En este caso, estaríamos ok. Si nosotros nos vamos a la vista de alzado, ¿ya? También podemos verificar que el elemento, ¿cierto?, se encuentra entre la línea o el sello, o la parte inferior, ¿no es cierto?, a menos 80 del nivel 0, ¿ya? Y tiene una diferencia de 60 centímetros respecto de el nivel de sobrecimiento. O sea, si yo mido acá también, o verifico esa condición, aquí tengo 60 de altura, ¿ya? Que corresponde efectivamente a los 60 centímetros que debe tener, en este caso, por proyecto, la planta de la fundación. Ya, ahí están los 60 señalados. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí la posibilidad, ¿no es cierto?, de visualizar ese elemento. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos esta base, podemos incorporar el sobrecimiento que aparece acá. ¿Ya? Yo voy conociendo el proyecto a medida que voy viendo aquí la gráfica que está en este plano. Entonces, en este caso me voy a ir al nivel 1. ¿Ya? Y lo que veo como información es, digamos, una base. Aquí me corregían que el muro, por ejemplo, tiene una dimensión distinta al sobrecimiento. No, es la misma. Es la misma. Ya. Ya, entonces en este caso estamos verificando que son 10 centímetros de ancho, ¿cierto? Y tenemos 20 centímetros de alto. Bien, entonces vamos a dibujar acá una viga. Entonces vamos a ir aquí a estructura y en la estructura vamos a hacer clic en viga. ¿Ya? Pero no me sirve este tipo de viga, necesito una viga de hormigón. Entonces aquí puedo verificar al hacer clic dentro de las posibilidades disponibles, ¿ya?, sin necesidad de tener que ir a cargar o bajar otro ejemplar, digamos, de las carpetas familia. Es que tengo aquí una viga rectangular de hormigón, ¿ya? Entonces me puedo apoyar de este elemento que ya lo tenemos disponible, ¿ya? Editar su tipo, y en este caso, al duplicar, le vamos a indicar aquí que es un
sobre cimiento o viga de amarre inferior o como ustedes le quieran llamar. $10.20. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya sabemos que tiene 10 centímetros de ancho y 20 de alto, pero por si las dudas, ustedes también pueden acá desplegar la vista lateral, ¿no es cierto? Y ahí me indica la dimensión. En este caso, ¿no es cierto? Estamos definiendo 10 centímetros de ancho por una altura de 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, ese elemento que corresponde a una viga de hormigón rectangular, ¿ya? Como tipo la hemos definido con el nombre viga inferior de amarre, viga inferior o cadena inferior o sobre cimiento 10-20, ¿ya? Pero tiene un nombre específico que me permite a mí identificarla dentro de los demás componentes del proyecto. ¿Ya? Aplicar, aceptar, y ahora me queda disponible ahí como elemento 10-20, y lo que voy a hacer ahora es, entiendo por lo que veo acá, que es un elemento corrido, va, sí. Aquí no, no, sí, va por debajo de la... Exactamente. Aquí, en este caso, ¿cierto? No tengo exactamente la edición, pero sí podría a lo mejor en los comentarios de tipo aquí generar algún tipo de información. Pero también podríamos hacer eso. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a insertar esta viga, ¿ya? Y vamos a ir, voy a partir desde aquí. ¿Ya? Entonces ahí yo ya tengo ese elemento cargado. Entonces voy a ir haciendo eso mismo, ¿ya? En todos aquellos tramos donde tenga sobrecimiento. ¿Ya? Entiendo que es todo este perímetro. Voy a continuar. Ya, aquí pasa algo distinto, que por ejemplo el elemento llega un poquito más hacia el interior, tiene ahí un desfase, como una pequeña saliente. Entonces considero esa situación, ¿ya? Y genero nuevamente ya. Entonces, por ejemplo, aquí no tengo un desfase, no está exactamente alineado con el borde que me interesa, ¿ya? Entonces hay una función aquí que también podemos utilizar dentro de modificar, que es el comando alinear, ¿ya? Entonces en ese caso yo puedo seleccionar, me cuesta un poquito ahí. Ya, la línea de referencia va a tener que hacer. Y lo como, ya, en este caso no me permite seleccionar, tendría que ser una línea de referencia, puesto que es un plano, digamos, vinculado o insertado desde AutoCAD. ¿Ya? Pero podría tener yo una línea de referencia, ¿ya? Para ayudarme. Ya. Entonces ahí tengo el perímetro. Me faltaría estos elementos o tramos interiores. ¿Ya? Y acá tenemos
Creo que ahí está. Vamos a ver. Vamos a revisar. Si me voy a mi nivel 1 y hago una sección, por ejemplo, hago un corte acá arriba. Y voy a la vista. Efectivamente ahí ya tengo mi elemento o el volumen, digamos, por decirlo, el hormigón generado, ¿ya? Entonces ahí tenemos esa fundación. Ya. Entonces, verifiquemos que efectivamente, ¿cierto?, las medidas correspondan. Entonces aquí tengo los 20 y los 60. Estaríamos ok. Bien. Entonces ya tenemos aquí, por así decirlo, la parte inferior, ya corresponde al cimiento y al sobrecimiento de fundación de la unidad, ¿ya? Entonces ahora viene una parte más entretenida que tiene que ver con la armadura. Entonces me voy acá al nivel 1. ¿Ya? Ustedes se fijan, aquí, ¿no es cierto?, pasamos de acá. Ahora la siguiente pestaña dice refuerzo. ¿Ya? Y dentro de esto hay un elemento que recubrimiento. ¿Ya? Entonces vamos a definir aquí un poco el recubrimiento que le vamos a dar, digamos, en el perímetro a las barras para evitar, ¿no es cierto?, su complicación posterior. Entonces para eso vamos a generar un corte. ¿Ya? Vamos a tomar este tramo primero, una línea de corte. Para eso, ¿cierto?, nos podemos ir aquí a vista, crear sección, ¿ya?, o directamente acá arriba donde dice sección, ¿ya? Entonces vamos a ir acá, vamos a generar este corte para poder en el fondo visualizar el elemento, ¿ya? Acuérdense ustedes que también pueden ahí ajustar el ancho y el fondo, ¿cierto?, hasta donde quiero ver, digamos, el elemento, ¿ya? Vamos, botón derecho, ir a la vista, ¿ya? Y aquí tengo por un lado la fundación, el cimiento y el sobrecimiento. Entonces, si vamos aquí a recubrimiento, ¿ya?, ahí me aparece por defecto una línea, ¿ya? Yo, si hago clic en los tres puntitos que me aparecen al costado, ¿ya?, fíjense que acá me aparece ya una línea. Me aparecen aquí algunos parámetros. O sea, aquí tengo el listado, digamos, de los recubrimientos por defecto, pero yo al hacer clic en esos tres puntitos puedo definir, digamos, un recubrimiento específico, ¿ya? Entonces, genero en esta ventana la posibilidad de añadir una medida o un parámetro de recubrimiento de armadura. En este caso sería recubrimiento de armadura sobre cimiento. ¿Ya? Y no sé, pues le podemos dar acá milímetros, no sé, unos 20 milímetros. ¿Cómo llegaron a ese menú, verdad? Acá. Pero ahí hicieron un corte. Claro, estamos en el nivel 1, ¿no es cierto? Entonces, para poder ahora empezar a trabajar con el tema de la armadura, no, puedes directamente en la paleta superior seleccionar acá la opción de sección o ir a vista, a la paleta aquí
carpeta vista, crear, y está también la posibilidad de crear una sección. Hacemos clic en crear sección y generamos ahí el elemento de corte. Al hacer clic sobre ese elemento de corte podemos también delimitar, ¿no es cierto?, el ancho que voy a tener disponible en la vista y la profundidad, ¿no es cierto?, hasta dónde, digamos, o qué elementos va a incorporar en esa vista de sección. ¿Ya? O sea, si yo lo, por ejemplo, si yo lo secciono con esa profundidad, solamente voy a ver el corte de ese punto. ¿Ya? Pero si yo lo traslado un poquito más atrás y me voy a la vista, ¿ya?, visualizo el costado, ¿no es cierto?, el retorno que tiene, ¿no es cierto?, en el centro el cimiento y el sobrecimiento. ¿Ya? Bueno, entonces, en este caso lo que queremos definir es un una protección, digamos, un contorno ahí al elemento. ¿Ya? Entonces, aquí por defecto, digamos, en las opciones de visualización está con una línea gruesa cuando yo lo secciono. Si me molesta para poder trabajar un poquito, también puedo ir aquí a vista, gráficos, y en esta carpeta, ¿cierto?, tengo la posibilidad de sacar, digamos, la visualización de espesores o agregarle la visualización de espesores dependiendo, ¿no es cierto?, de lo que, si necesito, digamos, trabajar con mayor detalle. Ya, entonces acá lo que hicimos fue ir a recubrimiento, aquí en refuerzo, estructura, refuerzo, recubrimiento, ¿ya? Y al hacer clic en recubrimiento se activa esta línea de edición donde tengo la posibilidad de cargar, ¿no es cierto?, un nuevo recubrimiento. En este caso, ¿no es cierto?, ustedes pueden hacer clic en añadir y pueden generar aquí un recubrimiento específico para algún elemento. En este caso, generamos el recubrimiento de armadura para el sobrecimiento. ¿Ya? Y le asignamos ahí una cantidad de milímetros, en este caso, para definirlo. ¿Ese recubrimiento lo mide a eje del fierro o al borde? Lo mide al borde. Al borde. Claro. Claro, lo que hace básicamente es dibujar una línea que está a 20 milímetros de la cara exterior, del plomo exterior, en este caso del elemento, del sobrecimiento. Entonces, cuando yo inserto directamente armadura, toma ese elemento hacia el interior. O sea, no, al borde exterior. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros vamos a seleccionar el elemento y vamos a, ahora dentro del listado, le vamos a asignar este nuevo sobrecimiento de 2 centímetros. Entonces, si yo visualizo, claro, se ensanchó, digamos, ahí. Si saco acá en la vista, le saco las líneas, digamos, y activo el recubrimiento. ¿Cierto? Ahí activamos esa situación. O sea, aquí en realidad nos estaría quedando bastante estrecho. Son 10 centímetros. Es bastante pequeñito el... Ahora, yo no sé cómo está armado esto. Vamos a ver. Tiene fierro al medio. Ya, son barras horizontales de 8, 2 diámetros 8. Ahí asumo yo que hay otra. Sí, esos son de 12. De 12. Ya. Que depende del eje. Y ahí está bien 74. Ya. Bueno, acá ya hay un tema más específico, está como personalizado. Bueno, intentemos a ver si podemos desarrollarlo completo. ¿Ya? Pero les voy a explicar antes un pequeño tema.
En lo convencional, digamos, cuando uno desarrolla, digamos, el típico sobrecimiento, digamos, se fijan que ahí tengo la posibilidad ahora de trabajar armadura, ¿ya? Y en este caso, ¿ya? Aquí tengo la posibilidad de activar o desactivar una serie de barras que vienen por defecto, ¿ya? Yo puedo también, cuando trabajar con esos parámetros, selecciono esta armadura, por ejemplo, y me acerco, y claro, es bastante ancha, entonces voy a tener que editarla, probablemente modificar su forma, ¿ya? Y por otro lado, si yo quiero insertar estas barras horizontales, en este caso me muestra la sección que está trabajando en forma paralela al plano de orientación. Entonces lo que uno hace, ya que estoy en esta sección, es definir, ¿no es cierto?, perpendicular al recubrimiento, y ahora cambia de posición, digamos, la barra. Entonces, en ese sentido, yo puedo insertarla horizontalmente, ¿ya? Si vuelvo y modifico la orientación, ¿ya?, paralela al plano de trabajo, o al recubrimiento en este caso, ¿ya?, ahora, en el fondo, va a tener una disposición más bien paralela a esa sección que yo he generado. Entonces, siempre va a haber que tener mucho cuidado cuando inserto esta armadura, de poder, en el fondo, tener claro, digamos, la forma de inserción. En este caso, por ejemplo, voy a insertar las barras horizontales. Tenemos 2 de 8 y 2 de 12, ¿cierto? 12 en los extremos y 2 en el centro. Ya. Este eje en particular es el eje A, ¿ya? Entonces ahí tengo la opción también, fíjense, de poder generar dentro de las posibilidades un boceto de armadura, ¿ya? O sea, cuando no tengo dentro del listado como ahora, yo puedo generar acá un boceto de armadura, y en ese caso tengo que seleccionar un plano. Voy a hacer más costoso, crean. Ya, voy a tener que definir un plano de trabajo. Claro. Sí, no voy a poder hacerlo ahí directo, ¿ya? Hay que hacerlo acá, ¿ya? En ese caso, estoy en el eje 1 y este es la vista norte. Ya. Entonces me voy a ir a mi sección. Y voy a agregar acá una barra horizontal, ¿ya?, perpendicular al recubrimiento, que va a tener, ¿no es cierto?, en este caso, duplicar, va a ser la barra de 8 milímetros, ¿ya? Y acá dentro de los parámetros, en el diámetro de la barra le vamos a dar 8. Bueno, aquí hay otros parámetros como el diámetro de curvatura estándar, que lo podemos bajar, ¿cierto? Como podemos ver las longitudes de gancho, ¿ya? También podemos definir ahí esos parámetros. Por ahora vamos a insertar esta barra de 8, ¿ya?, en forma horizontal. No sé si hay una dimensión específica, ahí lo podemos también definir en base a esas cotas que aparecen ahí, ¿ya? Podemos corregir esa ubicación, ¿ya? Tengo esa ahí. Entonces, por ejemplo, si verifico la distancia
En este caso serían 20. ¿Ya? Sería 20. Y vamos a incorporar las otras dos barras que eran de 12. ¿De LGA? Ujú. No, decía de 12. Sí, al revés. La 12 en esa dirección y luego 8 no. Ah, ya, pero las 4 horizontales son 12, de 12. 12, 8, 8 y 10. 12, 8, 8 y 10. Ya, Para ese. ya, perfecto. Entonces, Deben de ser vamos a insertar otra barra acá, pero vamos a editar. Y esta va a ser la de 12. Ya. Y acá le vamos a modificar el diámetro a 12. Y ahora sí la vamos a incorporar. También tiene una separación de 20. Bueno, aquí le vamos a dejar 0. Ahí está 5 del borde. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Me imagino que están uniformemente distribuidas, así que ahí las vamos a ajustar enseguida. Y luego nos quedaría una cuarta barra de 10. Entonces vamos a insertar otra barra horizontal. En este caso, nos vamos aquí a editar tipo. Duplicar. En este caso va a ser 10 milímetros. Aceptamos. Modificamos el diámetro. Aceptar. Hay un recubrimiento que es un poco más grande hacia abajo. Claro, aquí no le hemos definido a este elemento el recubrimiento. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos recubrimiento, ¿ya? En este caso, si le asignamos un recubrimiento de armadura al cimiento, no sé de cuánto podría ser, de 20 también o 25, 30, 40. Ya. Aceptamos. Ya. Y ahora a este elemento le asignamos el recubrimiento de armadura de cimiento. ¿Ya? Entonces ahora tiene esa línea de protección. Entonces toda la armadura que nosotros diseñemos en el fondo acá va a estar, digamos, protegida o va a quedar dentro de esa área. Cada vez que nosotros movamos los elementos, lo distribuyamos, ¿ya? Va a tener esa alternativa. Vamos a ver un poquito. Esta opción en el eje A. Tenemos el eje A. Opción. ¿Ya? Vamos a ir acá. Ahí está. Ya. Entonces tenemos 12, 8, 8 y 10. ¿Ya? Y lo que nos queda en el fondo es poder definir una barra acá, que es una barra diámetro 8 y que tiene una distribución cada 20 centímetros. Ya. Entonces esta barra la vamos a tener que inventar, ¿ya? Pero para eso necesito definir un plano
de trabajo que voy a tener que extraerlo de alguna de las vistas que me permita trabajar perpendicular al eje A. En este caso puede ser el 1 o la elevación que tengo por el lado acá. Vamos a definir un plano. Ahí. ¿Ya? Ahí tengo un plano. Ya, vamos a ir a nuestra sección. Vamos a la vista. Y vamos a ver si podemos generar esta armadura. Está alzado norte, alzado sur. Necesito ver dónde dejo esto. Tengo el elemento. Ahí tengo ese elemento. El eje A lo tengo acá. Y estoy en la vista norte. Ya. Estoy tratando de buscar un plano de trabajo para poder, en forma perpendicular a las barras horizontales, insertar o dibujar esa barra. Y sería, en este caso, el alzado oeste. Ya, perpendicular al oeste o al este. ¿Y esa barra que está por defecto no se puede usar? Esa sí, tendríamos que entrar a ajustar las curvaturas y esas dimensiones. ¿Ya? Vamos a hacer ambas alternativas. O sea que aquí ya tengo el eje A. Ahí está. Un poquito. Tengo esa línea de referencia, línea área. Voy a la vista. Vamos a definir esa armadura. En este caso, al cambiar el plano de orientación, paralela al recubrimiento. ¿Ya? Claro, ahí me va a indicar que estoy fuera del recubrimiento. Entonces tendría que ir a generar en la edición de tipo algunas restricciones. Tenemos barra arriba de 12. Tenemos longitud de 20. Del gancho estándar a 90, 180. 150. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la barra de estribo.
la barra amarre. ¿Ya? En este caso esta barra sí dijimos que era de 8 milímetros. Entonces vamos a duplicar. $8 milímetros. ¿Ya? Esa ya está en uso. Perfecto, entonces vamos a seleccionar aquí. Este sería estribo. $8 milímetros. ¿Ya? Y en este caso vamos a definir acá el diámetro de la barra en 8. Aplicar, aceptar y tenemos esa posibilidad ahí. Bien. Para cambiar el nombre del elemento ya viene por defecto en 10. Entonces, para no afectar el que viene por defecto, lo que hago yo, duplico ese elemento y le cambio los parámetros. En este caso el nombre de tipo a 8 milímetros y luego modifico el diámetro de la barra a 8 milímetros. En ese caso, lo que tengo yo es un nombre específico que es tipo que corresponde a un estribo de 8 milímetros. Entonces, cuando yo aísle ese elemento, lo puedo aislar por ese nombre específico, de estribo de 8 milímetros. Yo sí lo puedo diferenciar respecto de otros estribos que vayan en otro tipo de armadura, que tengan otra forma u otro dimensionamiento, otro largo de barra. ¿Ya? Bien. Entonces, acá ocurre que este elemento, si yo me fijo acá en las propiedades de esa armadura, en la regla de diseño me aparece como única. ¿Ya? Entonces yo lo que visualicé en el plano es que el distanciamiento entre barras era de 20 centímetros. Entonces aquí yo le voy a dar un espaciado máximo, ¿ya? Que corresponde a 200 milímetros. ¿Ya? Y ahora podemos visualizar, ¿no es cierto?, el elemento de... Me voy a ir aquí a la vista del eje A. El eje A, ¿cuál corresponde? Voy a ver acá. El eje A, el del fondo, ya, perfecto. ¿Se fijan? Voy a seleccionar este elemento, ¿ya? Voy a aplicar un filtro. O sea, lo que hice aquí fue una ventana, ¿ya?, donde tomo esos elementos y acá en el filtro, ¿ya?, voy a dejar la armadura estructural solamente. ¿Ya? Y ahora, en las propiedades del gráfico, militar, en la vista 3D, dejo ese elemento sin tapar y ver como sólido. ¿Ya? Entonces ahora ya puedo visualizar ahí, ¿no es cierto?, las barras, digamos, en su disposición respecto de esa composición en el eje A. ¿Ya? Yo también puedo aquí indicar realista, ¿ya?, alto, y en vista, y ahí ya tengo la distribución de esa armadura. ¿Ya? Entonces, vamos a, en base a esto pequeño que hemos hecho acá, vamos a hacer una pequeña consulta. ¿Ya? Ya tenemos, ya sabemos, digamos, cómo es la distribución. Ahí están las barras horizontales, ¿no es cierto? Si hago clic sobre cada elemento, por ejemplo ahí, me aparece barra armadura 12 milímetros. Si hago clic en la otra barra, me aparece barra de armadura 8 milímetros.
¿ya? Si hago clic sobre los estribos, ¿ya? Me aparece ahí estribo 8 milímetros con un espaciado máximo de 20 o 200 milímetros. ¿Ya? Entonces estaríamos relativamente cumpliendo con lo que está en el proyecto. ¿Ya? Sí. Me perdí en la parte donde uso la distribución del estribo. Sí, cuando yo tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de dibujar el elemento, en este caso el estribo, hay una función que es de la distribución. ¿Ya? Mira, en este caso me fui aquí a mi planta de nivel 1, me fui a la vista, ¿ya? Y este elemento, ¿ya?, que ahora ya lo tengo generado en la regla de diseño, que está en las propiedades, ¿ya?, yo le puedo indicar que se distribuya por todo el elemento, en este caso por todo ese eje, es donde yo tengo el cimiento y el sobrecimiento, ¿cierto? Y que distribuya la cantidad de estribos siguiendo, digamos, la regla de que no superen los 20 centímetros en este caso, ¿ya? Entonces, al darle esa regla de diseño, distribuye el tiro uniformemente, digamos, toda la armadura sin tener que uno estar tomando el elemento y copiándolo, digamos, uno a uno. Para las barras longitudinales, esas ya están dibujadas. Claro, esas cuando yo las inserto, cuando cambio acá el anfitrión, en el fondo, y le indico a la barra en particular, aquí, que la realice perpendicular al recubrimiento, es decir, este es el plano de recubrimiento, si lo hace perpendicular, ese elemento lo va a hacer completo por elemento. Ahora, yo lo puedo tomar y de los extremos también los puedo volver a ajustar si necesito, digamos, modificar su longitud. No encontré opción porque tengo el estribo dibujado pero este se mete al menú de armadura. Claro. Si hago clic en o sea, primero en este caso lo generé en una vista de corte. Entonces, en esa vista de corte, ¿no es cierto?, yo tengo la posibilidad de seleccionar el elemento y dentro de las propiedades, ¿ya?, tengo ahí construcción, después tengo conjunto de armadura, después tengo gráfico, ¿cierto? Entonces aquí en conjunto de armadura, en la regla de diseño, me parece única. Diseño individual. Ya. Claro. Y acá yo le genero, digamos, el espaciado máximo. Y le doy la condición que debe cumplir, que en este caso son 20 centímetros. En este regla no aparece en el costado, aparece. Correcto, sí. ¿Y cómo se hace para que se vea siempre? Las barras. Para visualizar las barras, me voy en la vista 3D, selecciono los elementos que están generados acá y aíslo, por así decirlo, aplico el filtro, dejo solamente la armadura estructural. ¿Ya? Y ese elemento, que es de armadura estructural, en las propiedades, en la parte de gráfico, y estados de visibilidad, en la vista 3D le digo que ese elemento que ya aislé lo muestre sin tapar y como un elemento sólido. Entonces, en el fondo, el hormigón que lo envuelve no tapa el elemento, o sea, aparece visualmente y además no lo veo transparente, sino como ya una barra sólida con su diámetro correspondiente. Le digo aceptar, entonces ahí me muestra esa configuración. ¿Ya? Entonces, el otro tema que tenía, digamos, que revisar hoy día es que nosotros podemos hacer consultas permanentemente al proyecto. O sea, podemos saber ya, por ejemplo, cuántos metros cúbicos de hormigón tengo acá, puedo saber cuántas barras tengo en este momento y de qué longitud cada una, y puedo saber los largos totales por diámetro de barra, por ejemplo, si quisiera. Entonces, vamos a generar aquí una pequeña tabla, ¿ya? Vamos a irnos al navegador de proyecto, a la parte inferior,
donde dice tabla de planificación cantidades. ¿Ya? Y en este caso, con el botón derecho, vamos a generar una nueva tabla de planificación cantidades. ¿Ya? La categoría a consultar, en este caso el filtro es por estructura, ¿ya? Y la categoría a consultar en este caso corresponde a la armadura estructural. ¿Ya? Entonces voy a generar un listado de armaduras de fundación, por ejemplo. Esta tabla queda generada, o sea, yo si sigo agregando después más elementos, se van a ir sumando a las cuantías que tengo en la tabla. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, dentro de los campos o columnas disponibles, voy a elegir tipo. ¿Ya? Porque básicamente el tipo es el nombre que yo le di a cada elemento cuando lo fui generando. Y por acá tengo también el diámetro, lo debería tener por aquí, el diámetro de la barra. También la longitud. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tengo esos parámetros, por ejemplo. Solamente para visualizar lo que llevo hasta el momento. Tipo, diámetro de barra, longitud de barra, por ejemplo. Acepto. Entonces lo que tengo acá es que está el minuto, ¿cierto? Barras de 8 milímetros. Tengo un total de 11.520 milímetros. Podría modificar, digamos, ese parámetro. ¿Ya? Entonces ahí las tengo listadas. Tengo las dos barras de 8 y una de 12. Me falta una de 10 aquí. A ver, vamos a ver qué pasa con esa de 10. Esta inferior debería ser la de 10, ¿no? Claro, quedó de 8. Entonces vamos a editar el tipo. Duplicamos. En este caso tenemos una barra 10 milímetros. 10 milímetros. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces si vamos a visualizar la tabla, ahora sí tengo la de 10 milímetros. Ahí. ¿Cuál es el nombre que viene aquí? Armadura estructural. Claro, las barras van quedando en la categoría de barra. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos saber aquí tengo recuento, por ejemplo. Claro, hasta el minuto tengo una barra, dos barras, una de esas, y de estribos tengo esa longitud. Bien, entonces las tablas tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, como ustedes deben saber ya, de filtrar la información. ¿Ya? Tengo tanto en la parte, en la ventana como acá en las propiedades abajo, la posibilidad de incorporar los campos, filtrarlos, agruparlos, darle formato o aspecto a la tabla. Entonces, por ejemplo, si yo filtrara esta información, ¿ya? Y ahí por ejemplo, por el diámetro de la barra, y le pido que me muestre solamente las de 8 milímetros, ¿ya? Tendría solamente la posibilidad de tener la información acá. Si yo quisiera saber qué longitud de barras de 8 milímetros llevo hasta el momento,
lo que tendría que hacer, ¿no es cierto?, es pedirle acá en clasificación y agrupación que la agrupara por tipo, ¿no? Y que me calcule los totales generales y en el formato, a la longitud de barra, ¿no es cierto?, pedirle que me calculara los totales. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ese campo o esa columna, ¿no es cierto?, se va a sumar al pie de la misma. Entonces ahí tengo separado lo que son las barras horizontales con la longitud de los estribos y el total general, digamos, acumulado. ¿De cuánto por qué toma una barra? En el caso del estribo no debería tomar todo. Claro, en este caso, como un elemento generado continuo, me lo muestra de esa forma, pero hay una forma de después de separarlo. Entonces me parece falta agregarla con una cantidad. Exacto. Que es distinto. Este campo que está acá, En cantidad me aparecen los 58. No sé cuánto es. no, pues son 59 estribos. Claro, 50 y algo. Pero, por ejemplo, acá también puedo agrupar, pues yo tengo dos barras de 8 en el proyecto. Entonces, si no quiero tener, en este caso tengo poquitas barras. ¿Ya? Si no quiero tener todo el listado, digamos, abultando, digamos, la planilla, lo que yo debería solicitar es que básicamente agrupe acá, además por el diámetro de barra. ¿Ya? Aquí. Por el diámetro de barra y que no detalle cada ejemplar. ¿Ya? Entonces ahora el recuento ahí tengo 2. ¿Ya? Entonces puedo ir trabajando con esa nomenclatura. ¿Sí? Bien, entonces tenemos esta posibilidad de hacer estas consultas ahí en el modelo. Entonces vamos a seguir. Claro, aquí habría que crear un campo, ¿ya?, nuevo. Ahí lo que convendría tal vez es exportar esta información a un Excel y hacer la multiplicación, pero se puede acá. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí hay que crear, en fondo, un nuevo parámetro, ¿ya?, que puede ser, por ejemplo, kilo, 2 kilos. En este caso, estructura, y sería un parámetro, un número. Tenemos fuerza, estructura, no. En la estructura tiene que ser común, tiene que ser número. ¿Cuál podría ser en la estructura? Aparecen acá algunos parámetros que están. Coeficiente muelle de área, coeficiente muelle de línea, coeficiente de punto, ya. Podría ser ese, pero yo ahí desconozco un poco esa parte más de ingeniería, pero sí, digamos, la problemática que tengo yo, por ejemplo, cuando tengo unidades distintas, aquí yo no tengo problema, puedo sumar, digamos, elementos que son iguales, pero cuando tengo unidades distintas, ¿ya?, qué sé yo, kilos totales, en este caso, digamos, los parámetros que yo voy a realizar operatoria deberían tener la misma unidad, y si no la tienen, voy a tener que, después de hacer la operación, dividirlo por la unidad, digamos, que quiero eliminar para que quede, digamos, el número final. Por ejemplo, eso pasa cuando uno multiplica los costos por la cantidad. Tengo ahí un valor monetario y tengo un valor de cantidad. Entonces después tengo que eliminar, digamos, el metro cuadrado, por ejemplo. Entonces divido por 1, hay un símbolo de un sombrerito, ¿cierto? El 2, y ahí se restan y me queda el número. Entonces eso podríamos trabajarlo, me puedo llevar esa duda para poder
desarrollarla desde el punto de vista estructural, digamos, como soy ingeniero estructural, digamos, desconozco ese concepto de línea de muelle, muelle. El peso de las barras es Por metro lineal. por metro lineal. RF tiene que ser como 3,95 Ya. metros por metro. Nosotros tenemos un metro, o milímetro en este caso, estaríamos multiplicando por ese número. Sí, se puede hacer. Sí, en el caso mío, digamos, lo que hago es, trabajo más con el tema de los presupuestos, entonces multiplico unidades, o sea, valores unitarios o valores por costo. Entonces, bueno, similar. Habría que ver. ¿Ya? Entonces, bueno, más o menos es el esquema. Entonces, en el fondo, lo que necesito yo es poder coordinar una clase para poder desarrollar completo este modelo. No sé cómo están de tiempo. No sé, coordinarlo con el Nico. Hay que coordinarlo con el Nico. Ya. Consulta Express, para el caso del estribo, ¿dónde, no sé si me lo perdí, dónde puedo configurar la longitud total y la longitud de los ganchos? Acá, sí, en la planta. En este caso, ¿cierto? Tengo el estribo acá, vamos a editar tipo, y aquí tengo las longitudes de gancho. ¿Ya? Entonces, La longitud de gancho debería ser de... A ver, la longitud 180, tengo 150, tengo 15 centímetros ahí. Y aquí tengo la curvatura completa. Se puedo modificar aquí. Porque el total de esto es de 90. Entonces son 74 en el lomo, por ejemplo. Los otros se distribuyen en la parte de accesible. Claro, ahí se baja. Se bajó. Y lo otro, claro, es que en este caso tengo una barra ahí de 12, entonces la curvatura debería ser sobre 15. Entonces en ese caso podríamos ir aquí también y definir ahí todos los diámetros de curvatura estándar. Habría que definirlo por cada espesor de... Claro, si tengo una barra de... Exacto. Bien, entonces... Entonces la idea sería seguir completando, digamos, esta fundación. Parece que no son todas iguales las barras, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el eje 1, ¿será la misma configuración? No, porque van cambiando dependiendo de lo que hay en el muro. Cuando hay vanos de puerta, son 2 de 12. El de atrás tenía, el eje A eran puros ventanales, entonces tenía 12 y 10. Ya. ¿Y eso es solamente en un tramo específico del vano a la puerta o...? En el vano de la puerta tiene hay un refuerzo ahí. Sí. Ya. Entonces pero también a lo largo del tramo tenía cambiado todo el superior y el inferior. Ya. Eso también lo podemos ver como diferenciar en los tramos distintas barras de armadura por grupo de desarrollo. Sí. Y lo que quizás falta ahí, o sea, falta un próximo modelo, los encuentros de los longitudinales. Claro, ¿no? Sí. Después que nosotros desarrollamos toda esta curvatura, digamos, podemos agregar aquí las curvaturas, las barras y barras de refuerzo adicionales, con los ángulos y bueno, los distanciamientos. Eso también lo vamos a desarrollar. Entonces, bueno, yo más o menos eso es lo que tenía preparado por programa hoy día, que se los comenté al inicio. Está acá. Configuración de la plantilla. Incorporar las fundaciones, ver un poquito la armadura de las fundaciones y extraer datos tabulares desde lo que llevamos hasta el momento. ¿Ya? Entonces yo voy a anotar acá para seguir avanzando. El tema del muelle de factor de muelle de línea. Ya. Perfecto. Y los refuerzos. Pero igual no estaría más porque
ver cómo, digamos, si es ese parámetro o si tenemos que crear uno propio. Y si creamos uno propio, ver, digamos, cuáles son los factores que debo considerar o la fórmula que debo considerar para que me arroje el resultado que yo necesito. En este caso Es sería... una multiplicación, no es un factor que te un transforma. número. Es un número que te transforma el fierro de 8 en kilos por metro. No, si es eso. Eso Si es eso, no hay problema. Ya, no, eso se hace un parámetro de proyecto. sí, yo creo que más. Sí, acá en gestionar, digamos, ahí, aquí tenemos parámetros de proyecto. Y aquí uno crea un parámetro en el fondo que... Bueno, pues eso lo podemos ver, digamos, en detalle. Tenía alguno. Entonces aquí se crea un nuevo parámetro, le podemos dar aquí factor de kilo, ¿no es cierto? La estructura, y aquí tenemos que definir, digamos, el tipo de parámetro y después lo tenemos que guardar, digamos, ¿ya? Y dónde lo voy a visualizar. Entonces cuando yo lo selecciono, ¿ya? Aquí me queda definido y lo tengo que llevar, digamos, en este caso, por ejemplo, a las propiedades, a los datos de identidad que tengo en la vista y guardarlo, digamos, en este caso serían alguna categoría, digamos, donde pueda hacer esa vinculación. Ya, pero eso lo voy a revisar para poder entregarlo bien definido. ¿Sí? Bueno, yo por lo menos hasta ahí hoy día dejaría y le agradezco la paciencia y el tiempo. Voy a entonces conversar para definir la próxima clase. ¿Ya? La idea es que en la próxima clase terminemos de desarrollar ojalá el modelo completo. ¿Ya? Y ahí queda pendiente, sé que están en conversaciones, parece que van a recuperar unas horas de José Ignacio, si es así, digamos, y podemos seguir, encantado. Se pasó rapidito el rato. Así que bueno, les agradezco. Gracias. Gracias a ti. Sí. Guardar. Factor tenemos. Es muy tediosa esa tarea, ¿no? Por ejemplo, Sí, y se pone lento el modelo para corregirlo. Bueno, se necesita un buen computador con buena tarjeta gráfica y memoria RAM, pero sí se hace. Se etiquetan, digamos, se hacen todos los ejes, se sacan todas las pistas. Yo conozco aquí a una empresa que lo hace. Sí. Está la Daniela Vázquez ahí bueno, una arquitecto de la Talca que trabaja. la con el testado. ¿Quién está en la